Hemos tenido acceso a algunas de las preguntas de las pruebas Saber 11 que se aplicaron el pasado fin de semana 4 y 5 de septiembre y queremos compartirlas con ustedes. Nos gustaría saber qué tal les parece esta información y si les gustaría que socializáramos otras preguntas de las que se hicieron. Veamos la primera pregunta, es de matemática. Ramiro es dueño de un terreno como el que se muestra en la figura. Teniendo en cuenta la información disponible, ¿cuál de los siguientes métodos permite determinar el área del terreno? Si nos damos cuenta, el terreno es un pentágono que tiene lado X y tiene altura 2X. También podemos darnos cuenta que esta figura la podemos dividir en dos figuras, un cuadrado y un triángulo. De tal manera que para poder hallar el área de este terreno, debemos tener en cuenta el área del cuadrado y el área del triángulo y hacer la sumatoria para poder hallar el área del terreno. Miremos las opciones que aparecen. En la opción D dice hallar el área del triángulo de base X, es perfecto, el triángulo de base X, todos los lados de ese cuadrado son iguales, y de altura 2X, aquí es donde estaría el error de esta opción, porque la altura del triángulo no es 2X, la altura del triángulo estaría demarcada por esta dimensión. La opción C dice hallar el área del triángulo de base X y altura 2X y restarla al área de un triángulo. Bueno, vuelve y juega, aquí tenemos que la altura del triángulo no es 2X sino X, entonces descartamos la opción C. Tenemos la opción B, dice desde el vértice superior de la figura trazar diagonales, hallar las áreas de 3 triángulos isósceles y sumarlas. Pues esa opción no sería como la más sencilla, la más viable, pero sí podemos decir que podríamos hallar el área del cuadrado del lado X, área del cuadrado del lado X, y el área de un triángulo del lado X, ¿sí? Del lado X, y sumarlas. Entonces podemos deducir que la respuesta correcta es la A. Ahora tenemos esta otra pregunta de matemática. Dice, los términos de una sucesión se calculan con este procedimiento. Paso 1. Primer término de la sucesión f de x igual a 1. Paso 2. El término de la posición n se calcula utilizando el término de la posición n-1 por medio de la fórmula. F de n es igual a 1 más 1 sobre f n menos 1. Por ejemplo, f de 2, teniendo en cuenta cómo nos han definido f de n, entonces vamos a reemplazar n aquí y vamos a decir que es igual a 1 más 1 f de 2 menos 1. 2 menos 1, hacemos la sustracción aquí y nos va a quedar 1 más 1 sobre f de 2 menos 1, ahí nos va a dar 1 y nos queda f de 1. Luego f de 1 es 1 y 1 sobre 1 es 1 y más 1 sería igual a 2. Por tanto, f de 2 es 2. ¿Cuál es el valor de f de 3? Ya nos han dado f de n y nos han dado además un ejemplo para que a partir de él podamos calcular f de 3. Nos están dando las siguientes opciones. Calculemos f de 3. Entonces, si tomamos f de n, que es 3, f de 3, nos va a quedar, reemplazamos n por 3, 3 menos 1, 3 menos 1, restamos y nos queda f de 2 aquí, y f de 2 es 2, 1 medio, 1 más 1 medio,
hacemos esta suma de fraccionarios, sacamos como un denominador y nos da 2 por 1, 2, más 1 sobre 2. 2 más 1 es 3. Entonces la respuesta sería f de 3 es igual a 3 medios. Por tanto, la opción correcta es la B. Vamos ahora con una pregunta de biología. Una planta de purificación de agua para cultivo de hortalizas va a instalarse en una vereda. La planta funciona de la siguiente manera. Un sistema de bombeo transporta el agua desde una quebrada. El agua se dirige hacia una torre de aireación donde se oxigena. El agua pasa a un depósito coagulante donde la adición de alumbre permite que los sólidos que lleve el agua se acumulen en grumos y se decanten. El agua que pasa a un tanque poco profundo donde la luz solar, particularmente la luz ultravioleta, elimina una parte de las bacterias presentes. Se adicionan esporas de hongo trichoderma, el cual detiene el crecimiento de algunos hongos dañinos para las hortalizas. Con la implantación de este sistema, se espera mejorar la calidad de las hortalizas cultivadas y así mejorar los ingresos de cultivo. En el proceso de la descontaminación del agua, se usa la luz ultravioleta para eliminar una parte de las bacterias. ¿Por qué el proceso debe realizarse en un tanque poco profundo? Nos presentan 4 opciones. Y bueno, aquí en el proceso de purificación del agua para el cultivo de hortalizas está este procedimiento. Dice, el agua se pasa a un tanque poco profundo donde la luz solar, particularmente la luz ultravioleta, elimina una parte de las bacterias presentes. Nos preguntan por qué este proceso debe realizarse en un pozo poco profundo. ¿Por qué será? Porque permite que haya menor caudal de agua. ¿Sí? O sea, la luz solar nada va a afectar el caudal de agua. Porque se forman menos grumos de material sólido. La formación de grumos de material sólido tiene que ver con la opción, el procedimiento 2, que dice que el agua pasa a un depósito donde se le adiciona alumbre, nada tiene que ver con la luz ultravioleta. Porque el agua adquiere menor densidad, la luz ultravioleta no va a afectar la densidad del agua. Por tanto, la opción correcta, la más apropiada, sería porque hay mayor exposición de la luz ultravioleta, mayor exposición del agua, de la luz ultravioleta, y por tanto, pues se van a poder eliminar las bacterias. Por tanto, la respuesta correcta es la D. Tenemos aquí otra pregunta de biología, en donde es muy importante la atención en lo que aparece aquí escrito para que puedas responder, dar respuesta correcta a estas opciones. Un estudiante encontró que la masa corporal de un jaguar macho es de 85 kilogramos y el de la hembra jaguar es de 63 kilogramos, y que para un puma macho la masa corporal es de 65 kilogramos, para la hembra del puma es de 40 kilogramos. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra el resultado correspondiente? Bueno, era una respuesta muy sencilla porque solamente es mirar con atención que nos están hablando aquí del jaguar, la hembra del jaguar, nos están hablando del puma macho y de la hembra del puma. Es solamente mirar en el cuadro cuál de estos corresponde a las cantidades que nos están dando aquí. Si miramos la primera opción, dice que el macho y la hembra tienen un peso de 6 kilogramos, esa información no está aquí contenida. Del puma son 85 kilogramos, nos damos cuenta que la masa corporal del puma macho es de 65 kilogramos y no de 85. Tenemos el jaguar, el macho jaguar tiene un
una masa de 85 kilogramos, aquí nos están diciendo que es de 65 kilogramos, entonces por descarte nos damos cuenta que es la D, además que corresponde exactamente a 85 kilogramos jaguar, y la hembra del jaguar 63, 85 y 63, el puma 65 kilogramos y 40 la hembra del puma, 65 y 40. Por tanto, la respuesta correcta es la D. Esta pregunta es de química y dice: a continuación se presentan los modelos atómicos del litio y del oxígeno. Esta representación se basa en el modelo atómico de Bohr, en el que cada órbita representa a un nivel de energía. En este modelo se incorporó que la masa atómica de un elemento es la sumatoria del número de neutrones y de protones, y que el número atómico equivale al número de protones o electrones de un átomo. Aparece la representación de los modelos de Bohr y nos dicen: teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los átomos de litio y de oxígeno? Bueno, miremos cada una de las opciones que nos presentan. Dicen la opción D: el litio y el oxígeno tienen la misma cantidad de protones, pero difieren en la cantidad de neutrones. Observemos que eso no es cierto. La misma cantidad de protones no poseen. El litio tiene 2 protones y el oxígeno tiene 8 protones. Descartada la opción C. Miremos la opción D, perdón, descartada. Ahora miremos la opción C. Dice: el oxígeno tiene más niveles de energía que el litio. Vemos que cada uno de ellos tiene 3 niveles de energía. Por tanto, descartamos la opción C. En la opción B, la masa atómica del oxígeno es mayor que la del litio. Nos están dando aquí la información de que la masa atómica es la sumatoria de neutrones y de protones. Observemos que el litio tiene 6 unidades de masa atómica y el oxígeno tiene 16 unidades de masa atómica. Por tanto, sí es cierto que la masa atómica del oxígeno sea mayor que la del litio. La opción correcta sería la B. Pero miremos por qué no la A. El número atómico del litio y del átomo de oxígeno equivale a su masa atómica. No, ya nos dijeron que el número atómico equivale al número de protones o electrones de un átomo. La respuesta correcta será entonces la B. Desarrollaremos la última pregunta de química, pero antes te agradecemos realizar al final del video los comentarios y si te gustaría que sacáramos más videos relacionados con el tema. Un estudiante determinó las densidades y los puntos de ebullición de 3 diferentes líquidos, como muestra en la siguiente tabla. Aparecen las 3 sustancias con sus puntos de ebullición y densidad. El estudiante introduce un corcho cuya densidad es 0,95 gramos por centímetro cúbico en cada uno de los líquidos. La figura que mejor representa la situación que observa el estudiante es: vamos a mirar la opción D. Miremos en la opción D, tenemos la cetona, que tiene 0,79 de densidad y el corcho es mayor. Por tanto, esperamos que el corcho quede en el fondo de la cetona. Descartamos la opción D. Miremos la opción C. Tenemos la cetona y efectivamente el corcho está en el fondo. Sería la forma como daría la experiencia. Ahora tenemos el agua, que tiene densidad 1. Y si el corcho es 0,95, el corcho estaría flotando. Por tanto, descartamos la opción C. La opción B, tenemos la cetona, que tiene 0,79, el corcho es mayor, estaría en el fondo. Descartamos la opción B. En la opción A tenemos el corcho en el fondo, tenemos el agua que tiene densidad 1 y el corcho, que es menor, estaría flotando en el agua, ¿no? Porque es menor que la densidad del agua.
El cloroformo, cuya densidad es 1,48, como tenemos el corcho menor, estaría flotando en el cloroformo. Por tanto, lo que representa la situación del estudiante sería la opción A. Respuesta correcta, la A.